Muchas gracias, profesor Berghaus-Berger. Y bueno, ya siguiendo en esta misma sesión, la segunda de las ponencias que teníamos invitadas es la del profesor Manuel Pérez García, de la Universidad de Shanghái Jiao Tong University. Manuel Pérez García es profesor en el Departamento de Historia de esta universidad, fue anteriormente profesor asociado en la Escuela de International Studies en la Universidad Renmin de China desde el 2013 hasta el 2017, obtuvo su doctorado en el European University Institute de Florencia. Ha sido posteriormente galardonado con el con un ERC, un European Research Council, dentro de Starting Grants, dentro del programa de financiación Horizon 2020 de la Unión Europea, de los fondos de la Unión Europea para la investigación y la innovación, para llevar a cabo el proyecto GECEM, Global Encounters Between China and Europe, que es el que básicamente el tema sobre el que va a versar la exposición que va a desarrollar hoy ante nosotros. Ha sido también Research Fellow en la Universidad de Berkeley, en el Instituto Internacional de los Estudios Asiáticos de la Universidad de Leiden. También ha obtenido la Marie Curie, ha sido investigador postdoctoral en el Departamento de Historia de la Universidad de Tsinghua en Beijing y profesor visitante también en las universidades de UNAM, de Tokio y de la Universidad de Macerata en Italia. Entre sus publicaciones más relevantes, la de Vicarious Consumers, Transnational Meetings Between the West and East, 1730-1808, del 2013, y, por ir un poco resumiendo, el último libro, publicado además en Open Access, en Palgrave, con lo cual pueden acceder fácilmente a través de Internet, el de Global History and New Polycentric Approaches, Europe, Asia and the Americas in a World Network System. Entre sus últimos trabajos en revistas más especializadas destaca el artículo Historia Global versus Eurocentrismo, revisión historiográfica, análisis del consumo y un estudio de caso comparativo entre China y Europa, publicado en la revista Economic Research History. Y hoy su exposición va a versar sobre el proyecto GECEM Database y la nueva historia global, Big Data Meaning y bienes globales en la China y Europa de la Edad Moderna. O sea que del escenario americano que nos ha presentado el profesor Berghaus-Berger, vamos a ir un poco a ese extremo oriente donde no sabemos si llega o no llega toda la plata, pero gran parte de ella evidentemente sí. Así que si eres tan amable. Vale, muchas gracias. Sobre todo, ante todo, agradecer a la organización, a la Fundación Elcano, sobre todo también, bueno, al profesor Alberto Angulo, que fue el que contactó conmigo para invitarme a presentar mi trabajo en esta jornada. Y bueno, ante todo me hace también mucha ilusión el poder presentar aquí, porque desde hace 2 años hasta no he podido volver a Europa. De hecho, fue en agosto cuando regresé de Shanghái, de China, a Europa, con lo cual este es mi primer congreso in situ en el que participo en los últimos 2 años, con lo cual me hace bastante ilusión poder presentar aquí con todos ustedes, pues bueno, de alguna forma a modo de conclusión o si me permiten, bueno, una breve pincelada de los resultados que hemos conseguido en el proyecto GECEM, como bien ha presentado el profesor Alberto Angulo, el proyecto GECEM, Global Encounters Between China and Europe, que está financiado por el European Research Council, y durante los últimos 5 o 6 años, pues bueno, hemos con mis investigadores y el equipo que hemos realizado todo el trabajo en la Universidad Pablo Olavide, que actúa como institución de acogida del proyecto. Y sobre todo, bueno, la principal cuestión ha sido extraer nuevas cruces de fuentes europeas y China, sobre todo, para implementar de alguna forma, bueno, las principales hipótesis y preguntas del trabajo que ahora presentaré. Ante todo, bueno,
como el tiempo es breve, llevo aquí el reloj para contar, si me retraso me avisa Alberto. Quiero hacer sobre todo una pincelada, ante todo disculpar que haya puesto las diapositivas, las he preferido dejar en inglés, como he visto que en el congreso, en las jornadas, pues hay participantes que presentan en inglés, bueno, las dejo en inglés. Yo precisamente, bueno, yo hablo hago la presentación en español y así, bueno, pues funcionamos de esta forma. Quisiera, bueno, muy brevemente, porque no me da tiempo a presentar todas las diapositivas, el contenido, quiero hacer una breve reflexión de cuestiones teóricas, sobre todo de conceptos que se han hablado en las presentaciones, sobre todo en la presentación del profesor Bartolomé sobre lo que entendemos por globalización. Quiero hacer también presentar unas reflexiones sobre el impacto precisamente de la nacionalización de la historia global y su impacto en este caso en la historiografía o en el mundo académico chino, como hablamos precisamente de esa nacionalización de lo que es la historia global, para posteriormente presentaros brevemente el caso de estudio que hemos trabajado que se ha trabajado en el proyecto de investigación y el cómo de alguna forma podemos implementar historia global o la nueva historia global a través de nuevos casos de estudio. El caso de estudio que se presenta en este proyecto es una comparativa entre Macao y Marsella como principales nodos o ejes que están orientados al comercio internacional y de alguna forma integran las redes comerciales, circulación de productos globales, etcétera. No quiero entrar más en profundidades, ya que el tiempo apremia, pero bueno, simplemente dejar ahí esta reflexión de repensar el concepto de globalización como, bueno, un concepto posmoderno, y de alguna forma yo también me aferro a la idea de que es sobre todo un concepto aplicado o sobre todo atañéndome a la definición geográfica que hace Arturo Giralde y Dennis Flynn, es decir, el poner o el buscar una fecha al origen de la globalización. Yo de alguna forma tomo la idea también de Pat Manning, que la globalización empieza, bueno, pues cuando la superficie terrestre empieza a ganar conexiones en las masas terrestres después de muchísimos años de aislamiento, después del Pleistoceno y con la edad del hielo. Entonces, de alguna forma, podríamos decir que es una definición, la definición operacional podría ser geográfica, no ideológica, y también, bueno, en este sentido podríamos, precisamente por ese impacto de lo que es el concepto de historia global o globalización en lo que son las historiografías o el ecosistema académico de cada espacio, Europa, América, América Latina, Asia, China. Podríamos también incluso aquí poner el concepto que el propio Bartolomé utiliza en su última publicación en la revista de Historia, Journal of Global History, que también podríamos discutir en la mesa, sobre lo que él llama globalización corrosiva, es decir, de alguna forma la penetración o cómo se reta la narrativa de historia global o globalización en las distintas tradiciones académicas. Yo abogo también por el concepto de historia o sistema policéntrico, que no es el que convencionalmente se ha entendido como espacio centro de los espacios imperiales, imperio ibérico, España, Portugal o cualquier imperio europeo, sino como un concepto más geográfico, es decir, no hay un centro ni eurocéntrico, ni tampoco sinocéntrico como el que estamos asistiendo ahora, sino varios nodos que se interconectan, espacios geográficos, territorios distantes, que de alguna forma participan en un ciclo o proceso de comercio, circulación de bienes, de consumo, etcétera. Permitidme también hacer una breve para demostrar precisamente el impacto o la narrativa de historia global en el tiempo presente. Vivimos en un proceso por los conflictos o el nuevo, de alguna forma, transición geopolítica en la que vivimos, con una narrativa muy marcada, sobre todo por China, de podríamos decir, post Guerra Fría. Entonces, esa división
Occidente-Oriente, Norte-Sur o países desarrollados o subdesarrollados, de alguna forma, el impacto de lo que es la historia global o el debate de la gran divergencia. Pues no voy a descubrir aquí a Joseph Needham, pero arranca con lo que se llama la pregunta de Needham o el puzzle de Joseph Needham de por qué China, tras varios años de crecimiento, de auge, sobre todo en la dinastía Song, estamos hablando siglo XI-XII, tras varios años, centurias de liderazgo, ¿por qué no surgió el capitalismo moderno o ciencia moderna? Esa es la pregunta de Needham, que, bueno, posteriormente podríamos hablar del concepto tradicional de comparación entre civilizaciones, qué modelo operacional podríamos usar para presentar casos de estudio, siguiendo también la narrativa de Arnold Toynbee. De nuevo, no me entretengo ni tampoco voy a descubrir a Arnold Toynbee, pero me sirve para presentar esa narrativa eurocéntrica en donde, como bien también decía anteriormente Bartolomé, en Historia Global, pues también se ha confundido con la historia o visión eurocéntrica de Gran Bretaña o del Imperio Británico como principal centro económico en la época moderna. Por lo que nos queda, cómo podemos comparar, cómo podemos de alguna forma crear casos de estudio o implantar nuevas preguntas en imperios de alguna forma globales que generan un complejo sistema administrativo y burocrático en donde el historiador dispone de una grandísima información. Podríamos hablar del imperio Qing a partir de 1644 o del imperio español en el siglo XVI con Felipe II. Debemos entender que China, y este es el principal concepto que debemos entender, un territorio que expande su geografía en el siglo XVII, 1644, con la venida de la dinastía Qing, que no está orientado a la expansión ultramarina. Sin embargo, el imperio europeo, imperio ibérico, utilizando el concepto tradicional de John Elliot de monarquía compuesta, tienen una clara orientación ultramarina, sobre todo por la conquista de nuevos territorios y colonias, África, América, India. Entonces, ¿cómo podemos comparar China a Europa o hacer una comparativa de alguna forma que tenga sentido? Igualmente, retomamos o debemos revisar el debate de la gran divergencia, siguiendo ese hilo de la pregunta de Joseph Needham de por qué surge la ciencia moderna o el capitalismo en Europa o en las regiones noroccidentales de Europa y no en China, tras varios siglos de liderazgo. Y bueno, podríamos de alguna forma redefinir o repensar el famoso debate de la gran divergencia, revisar también los datos de la base de datos de Angus Madison, que ha utilizando el GDP como indicador. De alguna forma, toda esa minería de datos se está revisando por los nuevos casos de estudio que están surgiendo y presentan de alguna forma tanto Patrick O'Brien como Kenden una fuerte crítica a este tipo de metodología o uso de la renta per cápita, del PIB per cápita para medir lo que convencionalmente se ha llamado como gran divergencia, que fue el primero en utilizar este concepto. No fue Ken Pomeranz en su libro La gran divergencia, sino que fue Samuel Huntington en su libro The Clash of Civilization, o El choque de civilizaciones, donde presentaba esta gran división de civilizaciones y que los conflictos después de 1991 iban a ser entre civilizaciones y no entre naciones. De nuevo, es una perspectiva, podríamos decir, simplista o demasiado tradicional por subrayar el concepto de civilización, pero de alguna forma, por ser una narrativa actual en la que estamos dentro del nuevo, de alguna forma, transformación geopolítica, si me permiten, en el caso de China y con Xi Jinping, el libro de cabecera es Samuel Huntington, el Clash of Civilization, precisamente porque le sirve como argumento para consolidar esa gran división entre Oriente y Occidente. De alguna forma, los estudios
que se presentan en la Escuela de California y con el fin de reescribir y repensar la historia de China y de Asia y su posicionamiento a escala global. A finales de los 90, principios en el siglo XX, cuando se publica la obra de Gunther Frank, Reorient, o The Great Divergence de Pomeranz, lo que tratan de alguna forma de demarcarse de esa perspectiva eurocéntrica que ha venido dominando o que dominó las investigaciones en este sentido sobre historia global. Posteriormente y en la actualidad asistimos a un proceso inverso. Se pasa de un eurocentrismo, actualmente estamos ante un sinocentrismo, es decir, China como principal centro, sobre todo se está replicando los mismos patrones que han caído los estudios que pecaban de un cierto eurocentrismo. De alguna forma, y aquí no descubro nada nuevo, la Escuela de California pues tenía de alguna forma esa finalidad y objetivo. Algunos estudios sobre esta revisión con casos micro precisamente lo presento en mi anterior publicación en Routledge sobre de alguna forma los encuentros o contactos entre Occidente y Oriente, o una reciente publicación sobre datos muy micro sobre consumo, el impacto de la circulación de productos chinos en la revista de Historia Económica de Cliométrica. Pero de alguna forma, bueno, estas reflexiones a nivel teórico, antes de pasar a lo que es el nodo principal del proyecto de investigación, con un caso de estudio y cómo implantamos empíricamente historia global a través del método comparativo. Este tipo de investigación, sobre todo poner China en el tapete, no significa que esté yo aquí haciendo apología, ni muchísimo menos, de China, sino lo contrario, de poner nuevos casos de estudio y sobre todo para comprender y entender los conflictos actuales, el rol principal de China a nivel mundial, es fundamental o muy importante verlo desde la óptica de la perspectiva de la época imperial en China. Lo que pasaba antes y lo que acontece ahora tiene una óptica, sobre todo a nivel de cambios socioeconómicos dentro de China, diplomacia, cómo se tejen las relaciones internacionales, hay que verlas con la óptica del siglo XVIII en China. Y esto, bueno, de alguna forma me sirve, y es uno de los objetivos del ERC o del European Research Council, que la investigación que hagamos tenga una cierta aplicación para entender los problemas actuales, potencial o posiblemente tratar de encontrar alguna solución, pero se enmarca dentro de esa interdisciplinaridad. Es decir, la historia global yo también la entiendo como un campo interdisciplinar en donde nos sirve sobre todo para comprender cómo se tejen las relaciones políticas, desarrollo económico, comprensión de historia, aunque sea un cliché decirlo, pero bueno, pasado, presente y futuro de nuestra sociedad, el cómo de esa gran divergencia o la nacionalización, podríamos decir, del debate de la gran divergencia en el mundo académico chino, que eso a los chinos les ha servido muchísimo para sedimentar, fundamentar la gran importancia que ejerce el rol chino durante el crecimiento de su economía, transformación desde los años 80 hasta la actualidad, sobre todo presentando el PIB, el GDP, como principal indicador macro para justificar todas las transformaciones de China en base al desarrollo o producción económica del país. Podríamos de alguna forma tratar de ahondar en la comprensión o el escenario que se presentaba con la crisis financiera de 2008 o con la crisis post-pandemia que estamos en la actualidad, cómo de alguna forma se podría pasar o la transformación de lo que es el mercado e instituciones actuales y pasadas también por el caso de la dinastía Qin, en donde el GDP podría ser, no me da tiempo a entrar en profundidades, pero podríamos sustituirlo para ver un indicador más acertado de lo que es la distribución de la riqueza, que no el GDP, podríamos hablar, ¿por qué no?, del Gross Domestic Wealth o del producto o riqueza que se producen o que se acumula en la familia. Esto me llega para, de alguna forma, este hilo conductor o argumentación sobre conceptos teóricos
me sirve para llegar a, bueno, cito textualmente en la última obra de Patrick O'Brien sobre economía de la China imperial, y comparándolo con la Europa occidental, que tras 2 décadas de discurso intelectual entre historiadores, investigadores del campo de las ciencias sociales, bueno, que el debate de alguna forma de la gran divergencia está virtualmente acabado y que se podría renovar o repensar la pregunta de por qué Europa y no China. A lo mejor esa pregunta de origen está ya no está correctamente formulada, y la nueva implementación de historia global presentando nuevos casos de estudio. Y cito igualmente a Jeremy Adelman de precisamente la nacionalización de historia global utilizando narrativas neonacionales, un etnonacionalismo o programas supremacistas, Oriente-Occidente, China-Europa, Norte-Sur, que nos llega precisamente, y me sirve también para enlazarlo con el vídeo tan ilustrativo que ha puesto el profesor Bartolomé Jung sobre la situación actual de China. En el caso de Xi Jinping, si hablábamos de America First, cuando él llegó en el 2013 presentaba el Chongwoman o el Chinese Dream, un copy-paste de American Dream de Estados Unidos. Y la joya de la corona, la ruta de la seda o el Idailo, una franja, una ruta, presentado con la política, se llama así, características chinas o nacionalización con características, internacionalización con características chinas de la economía, sociedad y política, que es un nuevo marco geopolítico en donde está utilizando el concepto de la ruta de la seda, que bien nos ha puesto Bartolomé, pero con una implicación sobre todo de la influencia a nivel global de China en inversiones, infraestructura, y viene a denominarse, o la crítica a este gran proyecto, como un nuevo plan Marshall por parte de China, de la franja en la ruta. Y lo presento, bueno, lo tenéis en acceso abierto, mi último libro, de estas cosas, de forma más detallada, en la historia global con características chinas, que es un concepto, bueno, no utilizado por mí, sino que yo irónicamente lo aplico para presentar esa nacionalización de la historia global en China. Mao Zedong hablaba de socialismo con características chinas, Deng Xiaoping con la apertura o reforma económica hablaba de economía de mercado con características chinas, y en la actualidad, o desde 2013, Xi Jinping hablaba de internacionalización con características chinas, es decir, todo pasa por la óptica de las políticas domésticas y nacionalización de China. Y en este sentido, cuando hablamos de historia global en el caso de China, es que de estas cuestiones, evidentemente hay muchas cuestiones sensitivas o sensibles, pero si no se nombra, o si por lo menos reflexionar sobre ello, el debate sobre historia global en China queda cojo o no se puede entender. Es decir, esta aplicación de este concepto, como mencionaba anteriormente, para comprender el sistema, las transformaciones geopolíticas y la transformación de la economía y sociedad china, debemos verlo con la óptica de hace 200, 300 años, en época imperial, siglo XVIII, política neomercantilista, autosuficiencia de la economía china, y es precisamente ahí donde entra la aplicación de la historia global en China y sobre todo el poder comprender lo que pasa o lo que acontece en la actualidad. Podríamos hablar de el famoso comercio global de sedas, igualmente formación de redes sociales, comerciantes que enlazaban, utilizando nuevamente ese concepto policéntrico, nodos en Manila, Acapulco, Macao, Cantón, Marsella, Cádiz, es decir, todo un entramado de comercio marítimo que conectaba a Europa con Próximo Oriente, India, formando estos nodos en el extremo oriente, en Macao, en Japón, China, Filipinas, pasando nuevamente por el comercio transpacífico con América. Y conectando también con lo que mencionaba Bern, la introducción de plata americana en China, con los intercambios del comercio de seda, y que, bueno, podría decirse, podemos hablar de muchas cifras, pero básicamente
muchos de los historiadores coinciden que los 2/3 de producción global de plata pues iba a parar a China, y sobre todo Macao es el principal eje de atracción de esta plata que circulaba a nivel global. Cito: no hay nada que tengamos que necesitemos de vosotros. De alguna forma, esta breve cita del emperador Qianlong a Lord Macartney, un diplomático enviado por el rey Jorge III, una embajada hacia China, encapsula, simplifica, si me permiten, cómo se debe entender y comprender pues, la diplomacia, relaciones internacionales con China y sobre todo la economía china. Es decir, está lanzando aquí un mensaje a Occidente, en este caso Gran Bretaña, no intervención en política doméstica de China, pero por otra parte está mandando un mensaje claro a la población china. Debemos entender que la dinastía Qin es una dinastía de origen manchú, no Han, con lo cual es una dinastía foránea gobernando China, y da un mensaje de unificación, porque el principal talón de Aquiles en China, antes, ahora y en el futuro, será cuestiones de origen interno, cuestiones domésticas, unificación del territorio y evitar conflictos, rebeliones locales. Y eso explica de alguna forma este mensaje del emperador Qianlong a las potencias occidentales. Se forma igualmente en este sentido, y por esta política intervencionista de Qianlong, la dinastía Qin, el sistema de Cantón, monopolios en donde Cantón es el único puerto que se abre al comercio internacional en 1757, y se forman una serie de comercios y compañías de monopolio, lo que se llaman los comerciantes jonos, las 13 factorías que se establecen en Cantón, en donde se sitúa en una de las islas próximas al puerto en el río de la Perla, donde se establecen las compañías de Europa, donde solamente están permitidas instalarse y comerciar con los comerciantes Hong, que son de origen cantonés y de alguna forma los mediadores con China. Este de alguna forma es el sistema que se establece en 1757. Como veis aquí, Cantón se sitúa en el delta del río de la Perla y de alguna forma es de fácil acceso y sobre todo de fácil control por el gobierno central de China en Pekín. Aquí podemos hablar igualmente de la negociación entre centro y periferia, corte imperial y periferia de China en Cantón. Y este sistema pues concluye con la firma del Tratado de Nanjing con el advenimiento de la Primera Guerra de Opio. Es decir, todas estas políticas debemos entenderlas con una óptica, de alguna forma, no por la invasión o injerencia de Francia y Gran Bretaña con la Guerra de Opio, sino por precisamente controlar esa plata que estaban acumulando las élites locales de China, de Cantón y de Macao. Vemos de este mismo sistema, y de ahí que sea importante el conocimiento de estos procesos en el siglo XVIII, XIX, en la dinastía Qin, en los años 70, a finales de los 70, 80, con la apertura de China por Deng Xiaoping, se establecieron, como veis en estos puntos en rojo y verde, en lo que se llaman las zonas especiales económicas, en donde son zonas piloto para las posibles reformas o de alguna forma son centros que sí están más abiertos al comercio internacional cuando el resto de China está totalmente cerrado con restricciones para el comercio a nivel internacional, con lo que esta de alguna forma características ya se venían, o este sistema, digamos que el sistema ideológico de la China actual viene implantado y solidificado durante la dinastía Qin. La dinastía Qin crea el marco ideológico y social, socioeconómico y político de la China actual. Podemos decir en este sentido, igualmente, cómo se aplicaría la nueva historia global con nuevos casos de estudio,
enfoque interdisciplinario, policéntrico, como mencionaba anteriormente, y la implementación, pues bueno, pues pasaría por colaboración de nuevas redes académicas, sobre todo lo que presento como metodología, no como objetivo, en la base de datos del proyecto GECEN, el cruce, el crear con las nuevas herramientas digitales, el cruce de fuentes entre fuentes chinas y occidentales. Algunos ejemplos, sobre todo para la comparativa Macao-Marsella, y estableciendo como principal hipótesis la mediación de los comerciantes, redes de comercio, casas comerciales, que de alguna forma forman parte de un sistema económico o mercado totalmente no regulado, como es el mercado del sur de China, son de alguna forma los que mediaron en la introducción de estos productos globales, la seda, té, porcelana, introducción igualmente de productos de origen americano o europeo en mercados chinos, y me sirve este bagaje de alguna forma para presentar como nueva teoría la teoría de la paradoja del poder o la Power Paradox Theory, en donde presento como estados autoritarios, intervencionistas, mediante la acumulación de poder, como es el caso de la dinastía Qin, donde tratan de acumular poder en la esfera política, social, económica, al fin y al cabo tiene como una consecuencia negativa en la gobernanza del Estado, o lo que podríamos llamar, o lo que viene convencionalmente definiéndose como la capacidad del Estado, pues, para manejar infraestructuras y fuentes de recursos económicos. Estas serían de alguna forma la acumulación y centralización del poder, el principal talón de Aquiles, en donde algunas características de este sistema o de estos estados autocráticos lo vemos en instituciones restrictivas, creación de monopolios, una creciente burocracia, coerción o formación de élites, que precisamente estas élites son las que comentaba anteriormente, las élites de Cantón y Fujian en el sur de China, que son las que están acumulando la plata americana o procedente de mercados occidentales, y suponía una amenaza grandísima para el Estado Qin, la corte imperial en Pekín. Como digo, esta plata, estas nuevas élites comerciales son de la etnia mayoritaria Han, en contrapartida de la élite gobernante, la dinastía Qin, que es Manchú, que es del norte de China, de la región de Corea sobre todo, con lo cual el que una dinastía foránea esté dirigiendo, gobernando China, era una cuestión fundamental, y es una cuestión fundamental para analizar de alguna forma este sistema de monopolio, o de alguna forma el comercio no formal, no reglado, o contrabando, como hablaban en anteriores exposiciones. Y esto podríamos comprobarlo igual haciendo comparaciones con la España imperial o la dinastía durante la época Borbón, que bueno, tampoco me da mucho tiempo a pararme aquí. Y la principal cuestión que yo plantearía sería cómo estos problemas de carácter doméstico en la dinastía China produjeron de alguna forma un estancamiento económico, y si fueron una de las principales causas de la guerra de opio. Entonces podríamos reevaluar la visión que tenemos de la guerra de opio a través de la óptica perspectiva doméstica china, precisamente entre esa negociación entre élites de Pekín, élites de Cantón, podríamos hablar hoy también de lo mismo, élites de Pekín y élites de Shanghái, y nos podría dar una nueva dimensión para entender la guerra de opio. Podríamos decir también que fue la hipótesis de que sería una guerra civil en China, y no, como convencionalmente hemos estudiado, que sí, ejercen su principal, un factor importante, la interferencia de Gran Bretaña y Francia, pero no debemos perder nunca la perspectiva local, doméstica, para el caso de China. Como digo, la posición geoestratégica de los mares del sur de China, desde la dinastía china hasta la actualidad, ni falta hace mencionar los conflictos que tiene China en la actualidad, es el principal talón de Aquiles, el principal foco
para la comprensión de todo lo que pasa en China desde época imperial hasta la actualidad. Y como digo, la época imperial nos sirve para entender de alguna forma el marco ideológico, social y económico de China. No sé cuánto tiempo... Bueno, ya termino. Quisiera, bueno, no me ha dado tiempo demasiado, o quisiera, bueno, tenemos aquí un montón de datos que hemos sacado del proyecto con fuentes chinas y europeas, pero simplemente quisiera acabar, de nuevo, no me da tiempo a entrar en profundidades, pero la base de datos del proyecto GC como herramienta que tenéis en acceso abierto, hemos metido, podéis acceder en este link durante los últimos 5 años más de 40.000 registros y nos sirve, lo podéis utilizar para vuestras publicaciones, para vuestras investigaciones, para precisamente hacer ese cruce de fuentes entre fuentes europeas y fuentes asiáticas de China. Permitidme si he preparado aquí un pequeño vídeo de 3 minutos donde podéis ver resumidamente lo que hemos estado trabajando en la base de datos, que repito, no es el objetivo final, sino es una herramienta de trabajo. A ver. No sé si el audio está... Hello everybody, I'm Manuel Perez Garcia, Principal Investigator of GESEM project Global Encounters between China and Europe and founded by the European Research Council. The main objective of the project is to have a better understanding of China and Europe international relations within an historical perspective. The project is hosted by the Pablo Olavide University in Seville, and the main partner is Shanghai Autonomous University, the School of Humanities. This way we are creating a very diverse team, as well as partners from China, Europe and the Americas, for a better understanding of the still unknown China world. For more information about the project, please visit our website. We have open access publication. Please visit www.gesem.eu. Professor Manuel Perez Garcia's research project, Global Encounter between China and Europe, and funded by the European Research Council, is quite important
not only for the School of Humanities, but also for Shanghai Jiao Tong University, which have put a lot of emphasis on its collaborations with universities and institutes from all over the world. More significantly, it has also contributed greatly to a mutual understanding between China and Europe. For the School of Humanities, I believe one of its missions is to make Chinese culture more accessible to the world. Therefore, we have maintained various exchange programs with foreign universities and institutes, and have also supported our colleagues and students to work with experts from all over the world. I'm Xiaohua Si. I'm very happy to be involved in the HaCM project. This project uses new technologies and computer databases to simulate the consumption and trade networks between China and Europe, and therefore bring new insights on the relationship between West and East 100 years ago. It is such an honor for our center to work with the HaCM team. Our center will draw together research and expertise to investigate the application of computational technologies to the arts and humanities. Pues ya está, eso son de alguna forma disculpar un poco si me he pasado de tiempo. Hay un montón de cosas que me he dejado, no he podido mencionar, de fuentes, utilización de datos, pero bueno, básicamente quería presentar una breve pincelada de lo que es el impacto de la historia global en China. Muchas gracias y disculpa ante todo, bueno, si me he comido tiempo.